Puede sentarse. Vamos a ir a la palabra del Señor hoy. El título de mi mensaje es Lo que realmente importa en la vida. Sabe que esa pregunta la contesta cada quien de acuerdo a sus valores. Pero hoy la vamos a contestar de acuerdo a la verdad, ¿sí? No de acuerdo a lo relativo, sino a la verdad. Y quiero comenzar contándole una historia muy conmovedora sobre un niño que paseaba frente a una tienda de mascotas. El niño iba paseando frente a todas las mascotas cuando de pronto vio 6 cachorritos. Eran perritos y el niño, pues eso, ustedes saben cómo los niños se sienten tan tiernos, enternecidos frente a los perritos. Entonces le dice al dueño cuánto cuesta cada cachorrito. El dueño le dice que cuestan $75 y el niño solo tenía $5. Así que él lo que pudo decirle al vendedor fue: permítame jugar con ellos, permítame contemplarlos, acariciarlos. Y el vendedor le dijo que podía hacerlo. Cuando el niño estaba jugando con los cachorritos, se dio cuenta que había uno que era cojo y no podía correr igual que los demás, ¿sí? Entonces el niño le pregunta al hombre y le dice: ¿por qué este perrito está así? El hombre le dice que el perrito nació con un problema de cadera y que nunca podría caminar. Así que esto pues también le crea al niño más expectativa y el niño dice: véndamelo por cuotas, por favor. Le doy los $5 que tengo y luego mensualmente traeré $10 hasta que termine de pagarlo. El hombre sonrió viendo la ternura del niño y le dice: es que lo que pasa es que él necesita unos cuidados especiales y el perrito no está en venta porque nadie pagaría por él por la discapacidad que tiene. Entonces el niño se enojó y dijo, no debería ser así, no debería ser así. Le dice, entonces cuando el niño se enoja, se levanta el pantalón y le muestra al hombre su pierna artificial y le explica que él tiene una pierna ortopédica porque vivió un accidente y le tuvieron que amputar la pierna. El hombre, muy conmovido, pues con lágrimas en los ojos también frente a aquella escena, se da cuenta por qué el niño se enojó, por qué el niño se sintió tan incómodo también cuando preferían regalar el perrito porque tenía esta discapacidad. Así que el hombre le dice: puedes llevar el cachorrito, me lo pagas como puedas y ojalá que los demás perritos encuentren amos así como tú que los quieran. Y con esta historia yo quiero poner en relieve una necesidad humana tan poderosa que tenemos todas las personas, y es que tenemos una necesidad de ser amados desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos estar en un grupo y el primer grupo es la familia donde nacemos. Necesitamos ser aceptados, necesitamos ser amados. Los niños en el amor también necesitan reglas para sentirse que son protegidos y que realmente se interesa por ellos. Y es una necesidad tan humana, todos necesitamos pertenecer, tener ese sentido de pertenencia. Y las personas que van por alguna razón sienten que pierden, que no tienen el amor, que no tienen el cariño, o los niños o personas adultas, se van a enfermar. O mentalmente o físicamente, la persona no va a funcionar de la manera correcta. Así que el niño decía: este perrito necesita a alguien que lo pueda entender, y eso no lo hace valer menos que los demás.
Una de las cosas que el niño le dice al hombre es: no quiero que me lo regales, ni quiero que me lo vendas por menos lo que valen los demás, ¿sí? Entonces, ese valor, esa importancia de valor, y yo quiero llevarle a Isaías capítulo 43, la parte B del versículo. La segunda parte del versículo dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. ¿Sabe quién dice esas palabras? El Señor. Dale ese aplauso al Señor. Esas palabras tan hermosas las dice el Señor. No tengas miedo. Si alguien hoy tiene miedo, miedo de perder el hogar, miedo de no ser amado, miedo de no ser aceptado, miedo de ser rechazado, miedo al ver que, por ejemplo, los hijos crecen y muchas veces como que se retiran, como que parece que los padres ya no significan lo mismo que cuando ellos eran unos niños. Hay temores, hay angustias. Si alguien en este momento se siente así, quiero darle esta palabra del Señor. El Señor te dice: no tengas miedo, he pagado tu rescate. Lo que nosotros no podíamos pagar, el Señor lo ha pagado. Y dice la palabra que si Dios dio a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para salvarnos, lo que más ama, ¿cuánto más no nos dará todas las demás cosas si el Señor dio lo que Él más ama, lo que duele más en el corazón, dar a su Hijo? Y Él lo hizo. ¿Cuánto más no nos dará respuestas a nuestras oraciones y nos dará lo que realmente necesitamos? Amén. Entonces, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre. Es decir, no somos como un número, ¿cierto? Pase el número tal cuando va a la EPS, número tal, ¿cierto? O cuando va a algún lugar y está como una etiqueta ahí. No, Dios dice: yo te he llamado por tu nombre. Y dice el Señor: tú me perteneces. Y si nuestro Padre, si nuestro amo es el Señor, entonces no tenemos por qué vivir llenos de angustia o de temor o sin alegría, sino que tenemos que expresar nuestro gozo, porque el Señor es nuestro Padre y Él es un Padre bueno y misericordioso. Amén. En Romanos capítulo 5, el verso 7 dice: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Eso dice el apóstol Pablo. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es decir, que el Señor nos amó viéndonos totalmente discapacitados. Amén. Si el mundo dice: yo amo, yo aprecio, yo acepto, si eres bella, si eres bello, si tienes dinero, si eres de acuerdo a la cultura que se acepta en el mundo tiene algunas cualidades, y si no las ve en alguien, entonces no sirve, ¿sí? Pero Dios dice: yo te amé aún en tu pecado, en tu rebeldía, y vine para salvarte. Ese es el amor del Señor. Si Dios nos ama, ese es el amor incondicional de Dios. Dios mantiene sus brazos extendidos y su invitación permanente en la Biblia. Cuando abrimos las páginas de la Biblia, encontramos la invitación permanente del Señor. Y esa invitación es para que tengamos amistad con Él. Yo les decía que somos seres humanos que necesitamos estar en un grupo, necesitamos ser amados y aceptados. Pues la primera relación, la más importante, es la relación con Dios. Y Dios quiere que tengamos plenitud al tener esa experiencia con Él. Comienza cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador. Y en la medida que aprendemos a orar, a hablar con Dios, a meditar la palabra, a cantar alabanzas, a disfrutar cuando nos congregamos, entonces nosotros empezamos a crecer en esa relación con el Señor maravillosa, y empezamos a experimentar una plenitud que no la puede dar absolutamente nada más, solo Dios. Y en Mateo capítulo 11, el versículo 28, mira tan bonita
estas palabras. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Hay alguien que esté cansado esta mañana? ¿Alguien que de pronto tenga alguna carga pesada? ¿Alguien que de pronto se sienta emocionalmente cansado o físicamente o tal vez en la voluntad como cansado de persistir en algo? ¿Hay alguien? Pues el Señor dice, vengan a mí y los que llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. El verdadero reposo y descanso está en el Señor. Verso 29 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón. Qué hermoso, ¿cierto? El Señor dice, soy humilde y tierno de corazón. La Biblia dice en Isaías que el Señor Jesús físicamente, cuando vino a la tierra, no era atractivo físicamente, ¿sí? Es decir, dice que no tenía un físico que atrajera o que fuera como extraordinario o que se identificara como ese es Jesús porque tiene un aspecto físico especial, no. Pero lo que sí dice la Biblia es que Él tenía un corazón humilde, un tierno corazón lleno de amor, de bondad y de misericordia para con el que lo necesita, pero un carácter, una personalidad firme también, es decir, que no se desmoronaba por los problemas, cuando los fariseos se le burlaban, cuando se le oponían, cuando le ponían trampitas a ver si el Señor Jesús caía en la trampa para acusarlo. El Señor era firme con la palabra. Pero dice, yo soy humilde y tierno de corazón. Y el Señor dice, encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Así que disfrutar de la amistad con Dios es una plenitud, es algo maravilloso. La relación con Dios es la más importante que un ser humano puede llegar a tener. Yo he disfrutado de esa relación con Dios desde niño. Mi madre no me pudo criar. Yo era un bebé y mi abuela me recogió cuando yo era un bebé. Y cuando cuando mi padre me recoge para llevarme para que mi abuela me críe, porque mi madre no me puede criar, mi hermanito mayor se había muerto por una gastroenteritis, murió, y yo iba por el mismo camino. Entonces va mi padre y me recoge porque ellos se separaron y me lleva para que mi abuela me críe, pero en el camino una señora, yo era mono de cabello amarillo. Y entonces la señora le dice a mi papá, ay, yo no puedo tener hijos, ¿y por qué no me regala el monito? ¿Por qué no me regala el monito? Y mi papá me regaló, ¿sí? Y entonces, pues cuando vuelve, mi abuela le pega un regaño a mi padre, ¿dónde está el niño? Y mi padre tuvo que devolverse y llevarme. Me crió mi abuela y cuando yo tenía 12 años, mi abuela murió. Así que ya me fui a vivir con unos tíos. Y de alguna manera pues está el vacío de padre, porque mi padre estaba muy ausente. Entonces yo conozco al Señor cuando tengo 12 años. Usted sabe cuánta falta le puede hacer el hogar a un niño, a una persona, ¿sí? Pero conozco al Señor cuando tengo 12 años y ahí empieza algo especial. Yo empiezo a disfrutar de esa amistad con Dios, empiezo a un amor por la Biblia, quería leer la Biblia. Ese primer amor, experimenté algo tan poderoso cuando conocí al Señor con 12 añitos y yo quería adorar y yo quería estar en la iglesia, y desde ahí nació el sueño de servirle a Dios, de predicar la palabra desde que era un niño. Y por eso estoy acá esta mañana dándole la palabra, un mensaje del amor del Señor. Y empiezo a experimentar esa relación con Dios y les digo que he experimentado el amor de Dios. No digo que la vida haya sido fácil, hay dificultades aun cuando uno conoce al Señor, pero como dice una canción que cantamos, tu presencia es el cielo para mí.
Entonces, cuando vamos a la oración y hay unos momentos tan especiales donde Dios nos permite experimentar su presencia, donde disfrutamos la palabra, donde disfrutamos el amor de Dios, donde también pensamos en la convicción que tenemos de ser hijos de Dios, de amar a Dios, de ser salvos, de tener una bendición tan especial al conocer al Señor. Entonces, esa relación con Dios es lo más importante que podemos llegar a tener. Pero Dios también instituyó la iglesia. Entonces, la iglesia llegó a ser mi familia, ¿sí? Entonces, ya mi familia, un poco como les comenté, y distante. Entonces, cuando yo llego a la iglesia llega a ser esa familia. Entonces son los hermanos en la iglesia, es las reuniones en la iglesia, es servirle al Señor, es el amor de la gente en la iglesia. Y como era un niño, entonces la gente miraba esa consagración de un niño y me tenían un amor muy especial en la iglesia. Y la iglesia llega a ser esa familia, ¿sí? Y es que Dios ha dejado la iglesia para que sea esa familia que todos tanto necesitamos. Así hayamos crecido con un buen hogar, así usted haya tenido a su papá, a su mamá, el amor, el cariño, todos necesitamos una familia espiritual. Amén. Necesitamos una familia espiritual. Por eso el Señor Jesús vino, instituyó la iglesia para que todos seamos parte de esa familia y esa necesidad pueda ser satisfecha. Ese es el propósito de Dios. La unidad. Dice la Biblia que los primeros creyentes estaban todos con alegría y sencillez de corazón y alababan al Señor y estudiaban la palabra, la meditaban y oraban. Dice que en las casas compartían el pan, en la iglesia con alegría y sencillez de corazón. Y había algo tan especial y la iglesia iba creciendo. Así tiene que ser la iglesia. Todos debemos amar la iglesia. No importa los defectos de la iglesia. De pronto alguien dirá, yo me voy a ir para una iglesia mejor, es que esa iglesia no me gusta. Pero resulta que si usted busca una iglesia perfecta, cuando llegue a la iglesia perfecta, usted deja de ser imperfecto, la iglesia deja de ser perfecta porque usted es imperfecto. La iglesia está compuesta por nosotros que somos seres humanos imperfectos. Amén. Así que tenemos que amar la iglesia como es, como también uno tiene que amar a la esposa y la esposa amar al esposo también como es, ¿cierto? Tiene que ser ese amor. Dios ha instituido la iglesia. El mundo no entiende, el mundo lo que dice no. La iglesia, eso es un proselitismo, eso es un negocio. El mundo puede decir muchas cosas, pero lo que dice la Biblia es que la iglesia fue instituida porque es la familia del Señor. Tenemos que amar la iglesia, amén. Tenemos que ayudar a ser parte de la solución de los problemas que hay en la iglesia, amén, porque nosotros somos parte de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y Dios instituyó la iglesia y es fundamental para la vida espiritual del creyente. Da sentido de pertenencia y el sentirnos útiles en la familia de Dios. Una iglesia local sana se constituye en la principal red de apoyo que necesita el creyente en medio de cualquier situación difícil que enfrentemos, alguna crisis. Todos en la vida vamos a enfrentar a veces la rebeldía de un hijo que duele tanto, un hijo pródigo que se va de la casa, que duele, una separación o algún divorcio por alguna situación de la vida, alguna crisis financiera, alguna enfermedad, ¿cierto? O simplemente el estrés de la vida diario, del trabajo, de las cosas que suceden, de los problemas en el colegio con los hijos.
¿Sabe dónde encontramos reposo y un alivio, un oasis en medio del desierto? Debe ser la iglesia del Señor. Cuando yo voy y me congrego, cuando yo recibo palabra, cuando adoro junto con otros creyentes, cuando le sirvo al Señor, yo pertenezco a esa familia. Asimismo, cuando necesito oración en medio de una crisis, yo voy a encontrar personas que levanten mis brazos y me ayuden, y yo voy a encontrar paz, alegría, consuelo, amistad en la casa de Dios. Amén. Lo necesitamos, y eso es la iglesia. Debe ser una iglesia sana. Por eso es importante también crecer en una iglesia, estar en una iglesia sana desde el punto de vista teológico, espiritual, desde las verdades de la palabra y desde el punto de vista psicológico, emocional, porque también hay muchos grupos. Y por eso es que a veces hay noticias por ahí feas de cosas que pasan. ¿Sabe por qué? Porque son lugares, grupos religiosos enfermos por alguna situación, no son sanos. Y una persona no puede crecer espiritualmente, y una persona no puede ser bendecida también en un lugar donde no es sano. Amén. Por eso es importante la sana doctrina. Y es importante la iglesia donde crecemos, donde somos bendecidos. Y por eso es importante la oración y esa comunión con Dios. Bueno, quiero contarles de que la Universidad de Harvard hizo un estudio, o sigue el estudio, durante décadas. Ha estado haciendo un estudio, empezó con adolescentes en la universidad, y lo siguió el estudio hasta que llegaron a su vejez, y ahorita siguen con los hijos de esas personas por décadas, y es el estudio más longevo de la historia sobre la felicidad, y es la experiencia de décadas de cientos de personas sobre lo que realmente es importante en la vida. Y ese es el título del mensaje: lo realmente importante en la vida. La universidad quiso hacer el estudio, ¿qué es lo que realmente es más importante para los seres humanos? Y encontró que las personas que tenían relaciones más cálidas se mantuvieron físicamente más saludables a medida que envejecían. Las personas que tienen buenas relaciones se van a mantener no solo mentalmente, sino físicamente más sanas, porque tienen buenas relaciones. La iglesia es fundamental ahí. Es fundamental porque, por ejemplo, cuando uno crece en una familia donde no ha tenido ese cariño, ese amor, o donde ha sido abusado, maltratado, donde no se le dio el amor que debía uno recibir cuando era niño, pues eso puede destinar a una persona a ser infeliz, a llevar heridas y traumas, y esas heridas las lleva al hogar que haga esa mujer cuando se case, o ese hombre cuando se case, y todas esas heridas y todo el maltrato y todos esos traumas los lleva y se unen con los traumas del otro y se vuelve una cosa invivible. ¿Sí? Por eso es que necesitamos, en la iglesia hay sanidad del alma, hay sanidad emocional en la iglesia, hay sanidad espiritual con la palabra del Señor, en amistad, en el servicio, en el saber aceptar a los demás, en el saber que yo no soy perfecto, entenderlo y así aceptar a las demás personas, porque los demás tampoco son perfectos, en el poder trabajar juntos en equipo y servir al Señor y amarnos por encima de las dificultades o de nuestras diferencias. Amén. Es donde maduramos y crecemos espiritualmente, y en esa bendición también con la palabra del Señor recibimos sanidad. Nosotros claramente podemos decir con mi esposa, ¿cierto? Tanto la historia personal mía como la historia de ella, cuando llegamos y nos casamos, y luego llegó un momento en que empezaron a aflorar todas las diferencias nuestras, diferencias de historia, diferencias familiares, los traumas y las situaciones que vivimos en la infancia. Si no fuera por el Señor no habría hogar, pero con el Señor no solo hay hogar, sino un hogar que bendice otros hogares, otras familias.
porque en el Señor hay sanidad. Una sanidad que no puede dar. Yo soy psicólogo, pero yo me definí por la obra, por el pastorado, porque sé que es la palabra de Dios, el poder del Señor, el que trae sanidad al corazón de las personas. Y uno como psicólogo puede ayudar en muchos casos. Y claro, la psicología tiene su campo y mucho campo de trabajo para ayudar en nuestra sociedad. Pero para la sanidad del alma necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a Jesús, necesitamos al Señor que nos sane para que tengamos un buen hogar, para que construyamos una buena familia, para que podamos educar bien a nuestros hijos. Necesitamos a Dios, necesitamos rodearnos de personas de bendición, porque si tenemos malas amistades, no nos va a ayudar, al contrario, eso nos va a hundir más, ¿sí? Y entonces les decía que la universidad hace el estudio y encontraron que las personas que tenían relaciones más cálidas se mantuvieron físicamente más saludables a medida que envejecían. La calidad de nuestras relaciones es el mayor predictor de nuestra felicidad y salud a medida que envejecemos. La calidad de nuestras relaciones. Y no hay mejor lugar que la iglesia y la palabra del Señor para sanar el corazón y poder construir buenas relaciones. En la iglesia del Señor hay personas que han sido abusadas sexualmente, hay personas que han sido violadas, hay personas que han sido maltratados, padres alcohólicos, divorcios, pero en la iglesia con el Señor recibimos sanidad y podemos construir buenas familias. Amén. Hay una escritora y predicadora que se llama Joyce Meyer. Ella ha escrito una cantidad de libros y es una predicadora muy bendecida. Es una mujer de Dios y ella tiene una palabra de sabiduría también para edificar. Y ella cuenta la historia cómo fue violada por el papá durante años, ¿sí? Y no solo el padre abusaba de ella, sino las amigas de ella. Era un hombre tremendo, muy herido y traumatizado, y muchas veces las heridas de la infancia, los faltantes, se erotizan. Entonces la gente llega a desembocar en problemas de adicciones y problemas sexuales. Pero ella cuenta cómo pues toda esa historia, y luego ella fue muy llena de amargura, mucha amargura. Ella cuenta todo el testimonio. Nosotros recomendamos los libros de ella, sobre todo cuando las personas también han sufrido situaciones bastante difíciles, porque son una bendición. Pero ella ahora, a pesar de esa historia de violación por el propio padre, de abuso, ella es una mujer que bendice a miles de personas en el mundo, porque ese es el poder del Espíritu Santo que sana, que restaura, que libera, que no lo puede hacer absolutamente nada más, sino solo el Señor, con una persona que se dispone, ¿sí? Entonces la calidad de nuestras relaciones es el mayor predictor de nuestra felicidad y la salud a medida que envejecemos. Qué importante. Pero ¿cómo pueden las relaciones hacer que sea menos probable desarrollar enfermedades? Es la pregunta por el estudio en la universidad. ¿Por qué una persona que tiene buena relación es una persona más sana? ¿Cuál es el mecanismo? Entonces los científicos dan una explicación y dicen que la vida de por sí pues está cargada de situaciones que generan estrés, de situaciones que todos los seres humanos tendremos que vivir. Pero cuando hay malas relaciones, eso empeora la situación y la persona no puede descargar, no puede abrir el corazón, no tiene alguien de confianza con quien pueda hablar, con quien pueda... Porque solamente que una persona hable con una persona madura, con alguien que lo pueda escuchar, la persona descansa. Solo que la persona pueda hablar, pueda exteriorizar. Hay enfermedades causadas por el problema de las emociones reprimidas, fibromialgia y otras enfermedades que son problemas emocionales.
porque la gente carga sus traumas, no puede hablar de eso porque siente pena, siente miedo a ser rechazado, siente vergüenza, ¿sí? Pero resulta que cuando una persona tiene buenas relaciones, cálidas, amigos, por ejemplo, en la iglesia, personas que pueden orar, que cuando se siente cargada puede llamar y decir, amiga, amigo, ore por mí, ayúdeme a orar por esta situación, pastor, líder, ¿sí? Y no solo eso, sino que la persona puede hablar las cosas, sabe que en la iglesia no le van a ventilar las cosas que comenta, porque es un lugar, esta iglesia es un lugar de bendición, amén. Y entonces podemos orar y levantar los brazos los unos de los otros y ayudarnos. Dios nos enseña cómo tener una buena relación de pareja, porque una mala relación de pareja pues es una cosa que añade mucho estrés, dolor, angustia, y entonces pues eso se va a manifestar también en enfermedades. Pero Dios nos enseña, Dios enseña a las mujeres y a los hombres, al hombre amar a la esposa, amarla como Cristo ama a la iglesia, a la mujer a respetar a su esposo, a sujetarse al esposo, a los hijos, a honrar a sus padres, a los padres a criar bien a los hijos. Dios nos enseña en su palabra, solo tenemos que ir a la palabra, solo tenemos que aferrarnos al Señor en la iglesia donde Dios nos ha puesto, porque el Señor nos va a ayudar a construir buenas relaciones, amén, con nuestra familia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita hay un problema de soledad tremendo. Mucha gente sufre de soledad y la soledad pues genera ese estrés, esa ansiedad. Entonces, los médicos y los científicos dicen que el estrés genera cortisol. Y cuando hay mucho cortisol en el cuerpo, entonces ese estrés crónico va produciendo enfermedades. El cuerpo ya no puede resistir y se van a generar enfermedades como el reumatismo, la artritis, enfermedades coronarias, cáncer. Hay investigaciones que hablan de el cáncer como que da más a personas que se reprimen y están reprimidas y hay amargura, ¿sí? Pero Dios nos enseña en su palabra cómo sanar el corazón. Yo no quiero con esto preocupar a la gente y de pronto decir, uy, no, pues yo sí estoy mal porque vivo estresado. No, yo lo que quiero decirle es que en el Señor vamos a tener el consuelo, la paz que necesitamos y la iglesia la ayuda, amén, para ir adelante en victoria, en bendición. Entonces, cuando se genera una inflamación, un estado de inflamación por el estrés, por el exceso de cortisol en el cuerpo, eso es el caldo de cultivo para las enfermedades, diabetes, cáncer, bueno, muchas enfermedades, hipertensión arterial. Pero cuando una persona puede descansar su alma, como Ana dice la Biblia que estuvo deprimida, que lloraba y no comía y fue a la iglesia y lloró y derramó su alma delante del Señor y descansó y se levantó de ahí ya con paz en su corazón, y no solo se fue tranquila, sino que el Señor le respondió su oración y tuvo el hijo que tanto le pedía al Señor. Amén. Eso hay en la iglesia, por eso tenemos que amar la iglesia del Señor, servirle al Señor, trabajar en comunidad, cómo servimos al Señor, ¿sí? Y entonces cuando una persona tiene amigos, tiene familia, tiene una iglesia, tiene apoyo, esa persona puede en un momento de estrés ir y hablar y descargar. Llegó el hombre del trabajo estresado porque un ambiente terrible en el trabajo, pero encuentra una esposa en la casa amorosa con la cual puede abrir su corazón, puede decirle, puede sacar todo lo que hay en su corazón, y entonces eso da un descanso, bajan los niveles de estrés y ayuda a la salud mental y a la salud del cuerpo. ¿Sí? Todo eso es así, pero no solo tiene que ser con la esposa o el esposo. Una persona soltera puede vivir mejor que un casado. ¿Por qué? Porque
tiene unos amigos, tiene una iglesia, tiene un grupo a quien puede llamar, con quien puede hablar, ¿cierto? Así que no debemos aislarnos. No, si el enemigo quiere aislarnos, usted sabe que las cebras allá en la manada, ellas todas así rayaditas, y van todas en grupo, y cuando el depredador las ve queda confundido, no sabe dónde termina una y dónde comienza la otra, por todas las rayas, ¿cierto? Pero cuando alguna empieza a rezagarse por allá, entonces fácilmente el enemigo la ficha y la caza, ¿sí? Entonces no nos aislemos, sino que tenemos que estar dentro de la familia del Señor, donde estamos en comunión, porque es muy importante mantener, y más es que la iglesia, las buenas relaciones no solo son saludables, digamos, por el hecho de tener buenas relaciones, sino mucho más poderoso es cuando está el componente espiritual ahí. Amén. El aislamiento social y la soledad podrían afectar mis arterias coronarias, mis articulaciones, y podrían, por tener un ejemplo, el aislamiento. Tener buenas relaciones nos ayuda a procesar mejor las emociones difíciles. Tener personas con las que podemos hablar. Sentir que pertenecemos a un grupo es una forma de aliviar el estrés. Cuidar nuestras relaciones es como ejercitar los músculos. Así es. Si uno está sentado todo el tiempo, las piernas se le ponen como las de una mirlita, ¿cierto? Los músculos, solo uno echa barriga, ¿cierto? Y los brazos delgados y súper delgados, y las piernas, puede ser porque uno no está ejercitándose, ¿sí? Necesita ejercitarse para estar en forma los músculos en el cuerpo. Entonces, así son las relaciones con las demás personas. Se necesita ejercitar, y en ese ejercicio a veces hay ofensas, a veces hay heridas, pero ahí está el ejercicio donde perdonamos, donde aceptamos, donde no nos aislamos. No, yo por eso no me meto por allá, porque yo no quiero andar en chisme, ¿cierto? ¿Sí ha escuchado ese dicho? Yo no quiero, yo mejor aquí quietico, a mí déjenme quietico. No, es en el ejercicio donde tal vez ofendemos a alguien y donde pedimos perdón, donde tal vez alguien nos ofendió, pero perdonamos, donde aceptamos a las personas. En ese ejercicio es que crecemos y se ejercitan los músculos ¿de qué? De lo social, del compartir. Es ahí donde maduramos, ¿sí? Pero las buenas relaciones pueden marchitarse no porque haya algún problema, sino por simple descuido. Eso fue lo que descubrió el estudio. A veces no tiene que haber un problema, sino simplemente se va enfriando, ya no se habla, el afán de la vida todos los días. La persona dice, no me ha llamado, entonces yo tampoco llamo, ¿sí? Y entonces las relaciones se van enfriando. A veces no es por problemas, sino por simple descuido. Se enfrían la relación con los hijos, con la familia, en la iglesia. Se va desconectando una persona hasta que es fría, no vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque se fue desconectando. La pandemia fue un tiempo donde mucha gente se desconectó, ¿sí? Porque las redes sociales pueden ser buenas en el sentido en que uno las use para hablar significativamente con alguien y cultivar de pronto la amistad con personas que están lejos. Pero cuando se vuelve para mirar qué carro compró fulano y qué comida, qué paseo, eso es dañoso, ¿sí? Entonces, las relaciones se pueden marchitar por simple ¿qué? Simple descuido. No podemos descuidarnos, tenemos que estar alimentando como la matica, echándole agüita a la matica, ¿sí? Porque si no la matica se seca. Así cultive la relación con su esposa, con sus hijos, con su familia, con la iglesia. Cultive la relación con el Señor, cultívela, ¿sí? Daniel manejó la relación con la gente en medio de un ambiente muy difícil. Yo quiero terminar con ese pasaje porque nos da una gran enseñanza. Daniel capítulo 1, el verso 8, mira lo que dice.
Pero Daniel se propuso no contaminarse comiendo la comida y el vino que el rey les daba. Por tanto, pidió permiso al jefe del personal para comer otras cosas. Esta es la Nueva Biblia Viva. El versículo 9 dice: Dios permitió que Daniel se ganara el respeto del jefe del personal. Era una persona espiritual, Daniel, de tal manera que dice que también manejaba muy bien las relaciones y se ganó el respeto del jefe. Era muy difícil porque esa gente no conocía al Señor y bueno, había muchas cosas feas, pero Daniel se ganó el respeto del jefe, ¿sí? Y nosotros podemos trabajar también en eso. Bueno, algunas veces, en poquitas veces habrá jefes muy difíciles, pero en lo que dependa de nosotros, dice la palabra, estar en paz con todos. Amén. Y Daniel capítulo 2, el versículo 12 dice: al oír esto el rey se puso furioso y ordenó ejecutar a todos los sabios de Babilonia debido a estas órdenes. Daniel y sus compañeros fueron buscados para ser ejecutados junto con los demás sabios. ¿Qué había pasado? El rey tuvo un sueño, pero el rey le dijo, mandó llamar a todos los brujos, a los magos y a los hechiceros y les dijo: ustedes tienen que decirme, interpretarme el sueño que tuve. Pero para yo estar seguro que ustedes no me van a inventar una cosa ahí y me van a engañar y me van a meter cuento acá, entonces ustedes tienen que contarme qué fue lo que soñé. Claro, no era solo interpretarlo, sino que les dijera qué era lo que él había soñado. Pues nadie pudo y todos: por favor, rey, eso nadie lo ha pedido, cuéntenos el sueño y nosotros le vamos a dar la interpretación. Dijo: no, pues ustedes tienen que contarme lo que soñé y si no lo hacen, miren, los voy a matar, los voy a mandar matar a todos. Estaba enojado el rey. Diría: todos estos brujos y hechiceros y sabios comiendo de la mesa del rey cuando los necesito no sirven para nada. Estaba enojado el rey. Y entonces mandó matar, y cuando llegaron, porque Daniel y sus compañeros habían sido instruidos como sabios también y estaban dentro de esas personas que iban a ser consejeros del rey, llegaron para matarlos. Imagínate que una orden de esa sea dada y lleguen a matarlo a uno. ¿Qué hace uno? Desesperado, no, llegaron con la espada de una vez, no, venimos a matarlos, es una orden del rey. Uno de pronto hasta perdería los estribos. Ay, mis niños, ay, mejor dicho, uno, yo creo que es cierto. Pero Daniel, mira cómo manejó el asunto. Todo esto es espiritualidad. Dice: cuando Arioc, el comandante de la Guardia Real, vino para matarlos, Daniel manejó la situación con mucho tacto y cuidado al preguntar. No perdió los estribos, sino de una vez preguntó: venga, calma, cuénteme, ¿por qué nos van a matar? Cuénteme, ¿sí? Pero aquí hay algo, es que Daniel era conocido y este Arioc tendría que también Daniel ya tendría que tener un reconocimiento con este hombre, ¿sí? Verso 15 dice: ¿por qué ha dado el rey semejante orden? Entonces Arioc le contó lo que había sucedido, así que Daniel pidió audiencia para hablar con el rey. Eso es inteligencia para manejar la relación. Uno a veces con miedo o con susto, con timidez, qué audiencia ni qué nada, no sabe uno ni hablar, se traba todo. Pero Daniel pidió, no solo dijo espere un momentico, sino pidió audiencia con el rey. Usted sabe que eso era una cosa muy difícil. Pero pues al rey le interesaba porque el rey quería que le interpretaran el sueño. Entonces mira cómo la espiritualidad nos da también un poder para manejar bien las relaciones en tiempos difíciles. Luego, y dice: dame un poco de tiempo y yo le diré el sueño que tuvo y lo que significa. Versículo, sí, vamos ahí. Versículo 17, luego se fue a su casa y les contó todo a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. 4 personas acá, amigos. Es decir, esa era la iglesia. En Babilonia, allá en la corte del rey, había una iglesia de 4 personas, unidos en oración. Amén.
En medio de toda esa gente que no tenía el temor de Dios, había una iglesia de 4 personas. ¿Quiénes eran? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 4 jóvenes que habían sido traídos de la cautividad, que conocían al Señor. Los demás no conocían a Dios, sino practicaban la brujería, la hechicería. Pero Daniel tenía aquí apoyo en un momento de crisis, en un momento de vida o de muerte. Y les pide, oren, vamos a orar, porque el Señor, miren, esto es fe también, para creer que Dios le iba a dar el sueño y toda la interpretación. Por eso, cuando nos encontramos en crisis, miren, si su iglesia es una iglesia pequeña, pero ahí te puso el Señor, ahí vamos a estar unidos en el grupo de servicio, de intercesión, de ujieres, de alabanza, en el grupo en que sirves, en el remanente, ahí. Y hay una crisis, vamos a orar. Y Daniel les pide a sus amigos, vamos a orar. Les contó todo a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Luego les pidió que suplicaran al Dios del cielo que les mostrara su bondad, diciéndoles el secreto para que no murieran junto con los sabios de Babilonia. Y esa noche, en una visión, Dios le reveló a Daniel lo que el rey había soñado. Entonces Daniel alabó al Dios del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está, una espiritualidad. Un grupo, Daniel tenía allá en tierra lejana, lejos de su patria, porque había sido traído de su tierra y estaba en una tierra extraña en Babilonia. Ahí unido con sus amigos, hombres de oración, jóvenes que propusieron vivir para el Señor y no contaminarse. Y que en esa sabiduría, el manejo de las relaciones de una manera muy adecuada. Eso es fortaleza. Así que no solo el Señor los libró de la muerte, de ser asesinados, sino que usted sabe qué pasó. El rey los ascendió, los promovió, los llenó de favores, porque se dio cuenta que Daniel era un hombre de Dios y que realmente el Dios de Daniel no era como todos los dioses paganos que ellos tenían, sino era un Dios real. Y así sucedió cuando el horno de fuego, y así sucedió en otras ocasiones. Cuando la Biblia dice, cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para orar, será hecho por nuestro Padre en el cielo. Amén. Hay poder en la oración de acuerdo. La iglesia es poderosa con la oración. La iglesia es poderosa. Usted es una persona poderosa y cuenta con amigos que van a orar por usted. Y por eso una persona viene con una adicción, viene con un problema, que la persona venga al Señor, encuentra la relación más importante, la relación con Dios, y encuentra una familia espiritual también donde va a encontrar consejo, apoyo. Se acerca a alguien o nos acercamos a esas personas para estar apoyando espiritualmente. Eso es la iglesia del Señor. Amén. Entonces tal vez usted no se encuentre en un ambiente tan complejo como el que vivió Daniel en Babilonia, pero usted tiene un hogar, tal vez tenga esposo, tal vez tenga esposa, tiene hijos, tiene padres, si no tiene una familia biológica, tiene una familia social, porque hay gente que su familia está lejos y ahora vive solo, por ejemplo, acá en esta ciudad. Pues bueno, hay una familia, unos amigos, pero hay una familia, hay gente con la quien compartimos, vamos a tener ese compartir. Tenemos jefes, tenemos autoridad civil, tenemos iglesia, tenemos comunidad. Primero Dios, la palabra rema que Dios nos dio este año, y todo estará bien. En las relaciones, primero Dios. Amén. Si Dios está primero, Él nos va a ayudar a manejar las relaciones con las demás personas. Nos va a ayudar a manejar la relación con la esposa. ¿Sí? Si tal vez usted está en una situación que usted no le puede contar a su esposo o a su esposa algo que está allá porque su esposo se va a enojar o su esposa va a estallar, a explotar, entonces usted vaya, llore delante del Señor y dígale: Señor, mira, me siento así, Dios mío, ayúdame, Señor. Y Dios te va a ayudar.
Y Dios va a obrar en tu esposo, Dios va a obrar en tu esposa, Dios va a obrar en esos hijos, en esos padres. Amén. Primero Dios, si le das el primer lugar a Dios. Mira, Daniel le dio el primer lugar a Dios aquí. ¿Usted sabía que Daniel lo que estaba pidiendo era una cosa muy difícil? Que no le dieran la comida que el rey había ordenado. Y luego cuando el rey hizo una estatua de oro y los amigos de Daniel le dijeron: rey, no, con todo respeto, majestad, nosotros no nos vamos a postrar ante el Dios que tú has hecho, ante tu imagen, porque nosotros adoramos solo al Dios vivo. Y el rey demudó el rostro. ¿Se imagina? Un rey, nadie se atrevía a enfrentarlo de esa manera. Y el hombre, ellos le dicen eso, porque primero Dios. Aquí agradamos al Señor. Y los muchachos le dijeron: miren, si somos lanzados al horno de fuego, pues nos morimos, pero pues Dios nos puede salvar. Y si Dios no nos salva, de todas maneras, rey, sepa que no vamos a adorar tu Dios, tu ídolo. Y fueron echados allá, y allá vino el Señor y caminó entre ellos en medio del fuego, del horno. Amén. Así que si tú le das el primer lugar a Dios y cuidas tu relación con el Señor todos los días, cuida la relación en la iglesia, que va a haber bendición en el tiempo de crisis, en el momento difícil. Ahí va a estar el Señor para ayudarte. Va a tener amigos, vas a tener personas que van a orar por ti. Amén. Pero tenemos que perseverar y que batallar contra el enemigo que nos quiere aislar, que nos quiere arrinconar, que nos quiere sacar. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, levante sus manos y hable con el Señor. Dígale al Señor: Señor, ayúdame. Hoy te pido perdón, Señor, cuando no le he dado la atención, Señor, la atención que debo darle a mi relación de pareja, o a la relación con mis hijos, a la relación en la iglesia. Pero, Señor, cuando he fallado en la relación contigo, Señor, y me he dejado distraer por las pantallas, cuando he adorado al ídolo de Netflix que me roba el tiempo para orar, cuando he adorado al ídolo de las redes sociales, hoy te pido perdón, Señor. Padre, cuando he descuidado la relación, cuando no he cultivado la buena relación con mi familia y en la iglesia. Señor, perdóname cuando he sido egoísta, Señor. Perdóname, Padre, cuando me he aislado, Señor. Cuando he permitido que el enemigo me aísle, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo quiero cultivar mi relación contigo y quiero cultivar la relación, Señor, en mi hogar, en mi casa,